alcanzado a saludar, que son como todos de aquí para allá. Bueno, la gloria es para nuestro Dios, que en esta mañana nos regala una vez más la oportunidad de poder escuchar su palabra, de poder abrirla, de poder escudriñarla. Y cuando hablaba con papá de esta palabra, yo decía, Señor, pero es que esta palabra es muy dura. Pero papá me dice, no, es necesario que escuchemos palabra fuerte. Y así como él le dijo a los discípulos cuando empezó a decir palabras fuertes y la gente no le gustó y se empezó a ir, él le dijo a los discípulos que ustedes ¿qué? ¿También se van a ir? Y son esas palabras fuertes las que nos afirman, las que nos hacen estar con nuestros pies fijos y firmes en nuestro Salvador. Entonces la palabra esta mañana se llama ¿estás en la UCI? No sé cuántos alguna vez han pasado por la UCI o han tenido la oportunidad de entrar a una unidad de cuidados intensivos, pero es doloroso ver a alguien en esa situación. Tuve la oportunidad de ver a mi cuñada allá y solo dejan entrar una, máximo 2 personas y como 10, 15 minutos y chao, ¿cierto? Porque la persona está inconsciente, la persona, uno no sabe si está escuchando o no, pero están allí conectados a X cantidad de aparatos y es algo complicado uno ver una persona así. Y estuve investigando y resulta que en medicina hay algo que se llama la escala de Glasgow, que es la que mide el nivel de conciencia de una persona que está enferma. Pues no una persona aliviada, no, nosotros estamos conscientes, pero en medicina cuando alguien se accidenta o cuando alguien está así como inconsciente hay una escala para medirlo y se hace a través de estímulos dolorosos. Si le haces un estímulo doloroso en el pecho, en la frente y la persona no responde, entonces está muy mal, está muy grave. Y esa escala consiste en evaluar a través de 3 criterios de observación. Y la primera es la respuesta ocular. No sé si han visto que los médicos abren los ojos y con una lucecita a ver si hay respuesta en la pupila. La segunda es a través de la respuesta verbal, que le preguntan a usted cómo se llama, dónde vive, cuántos años tiene, a ver si usted sí está consciente o si está volado. Y la tercera es la respuesta motora, que es la que les estaba diciendo, que es la que se hace a través de estímulos dolorosos. Y esa escala tiene una valoración entre 1 y 15, siendo 1 muy malo y 15 un estado de conciencia normal. Y aprovechando que Antioquia entró en alerta roja de camas UCI y que estamos hablando tanto de la UCI y que tantas personas están teniendo que llegar a la UCI porque este virus ha debilitado su organismo y ellos no hay posibilidad de que sobrevivan solos. Entonces vamos a hacer una analogía entre la medicina y nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Cómo estamos nosotros en nivel de conciencia? Si fuéramos a llevar nuestro nivel de conciencia espiritual a esa escala Glasgow, ¿en qué nivel estaríamos nosotros? Y vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Amén. Yo se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que la encontré más clara. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso.
y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Señor, gracias en esta mañana, precioso Rey. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos hace entender lo precioso, lo hermoso, lo deleitoso que hay en tu palabra. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la oportunidad que nos has dado de poder llegar a este lugar, de poder escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de exponerlo. Te pido, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús que seas tu precioso Espíritu de Dios hablando en nuestra vida, trayendo, Señor, ese convencimiento, ese redarguir de nuestro espíritu para que esta palabra podamos ponerla por obra y que esta palabra, Señor, y toda tu palabra nos vaya elevando a la madurez espiritual en ti y que esa madurez nos lleve a la santidad, papá. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando una persona está sana, ¿necesita ir al médico? No, ¿cierto? ¿Para qué vamos a ir si estamos sanos? Pero cuando el cuerpo comienza a deteriorarse, si no busca atención pronta, atención inmediata, y deja que la enfermedad progrese, prospere, un ejemplo, si yo estoy sufriendo problemas de presión arterial y yo no me trato la presión arterial, no mejoro mis hábitos alimenticios, no busco al médico, no voy a controles, no me tomo medicamentos, ¿qué me puede pasar? Me puede dar un infarto, me puede dar un aneurisma, un derrame cerebral, porque yo no acudí a tiempo y entonces esta enfermedad me va a llevar a estar tal vez en una unidad de cuidados intensivos. ¿Y para qué nos llevan a cuidados intensivos? Allí hay vida, no, las personas en unidad de cuidados intensivos no viven, sobreviven, porque están en un nivel de inconsciencia tan grande que solamente sobreviven. Hay que cambiarle pañales, hay que ponerle sondas, hay que alimentarlo a través de sondas, solamente con unas leches especiales que tienen los médicos. Entonces eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y yo digo, ¿para qué una vida que no sirve para ser vivida? Y están allí esperando, o se recuperan o se mueren, ¿cierto? Solamente hay dos opciones, se recupera o se muere. Igual pasa en nuestra vida espiritual, y lo vemos en estos versículos que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Esta palabra, inicia Pablo diciendo, esta palabra no es para gente que no conoce el Evangelio. Esta palabra es para gente que conoce el Evangelio, porque él empieza diciendo, amados hermanos. Entonces diga, esta palabra es para mí. ¿Cuántos aquí somos cristianos? A ver, levanten las manos, yo veo. Somos cristianos, entonces esta palabra es para nosotros. Resulta que antes de Cristo, nosotros estábamos en un coma profundo, porque estábamos en un nivel de inconsciencia espiritual tan grande que estábamos sumergidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros deleites, y no nos dolía absolutamente nada de lo que nos pasara, lo que el Señor nos decía. Pues me daba lo mismo si robaba, si mentía, si adulteraba, si fornicaba, si insultaba, si maldecía, si en mi boca salían palabras vulgares, pues para mí era lo mismo, ¿cierto? Es un nivel tan grande de inconsciencia, un nivel tan grande de coma que, como digo yo, da lo mismo caer que quedar colgado. Y estamos en ese nivel de conciencia cero. Estamos en ese primer nivel, o sea, de conciencia espiritual no tenemos nada. De ese discernimiento espiritual, que el discernimiento espiritual es el que me ayuda a saber qué es bueno y qué es malo, pero en el Señor.
a saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Ese es el discernimiento espiritual. Y después de Cristo, nuestra vida tiene que ir mejorando. O sea, nuestro estado de coma tiene que ir mejorando. A medida que pasa el tiempo en nuestra vida cristiana tenemos que ir aumentando en esa escala de Glasgow hasta llegar al nivel 15, donde yo tengo una conciencia total a través de las escrituras de qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta, cómo crezco espiritualmente y cómo vivo en esa santidad que el Señor me está pidiendo. Y resulta que no es la primera vez que Pablo le enseña a los corintios. Pablo, si seguimos leyendo, Pablo ya había sembrado la palabra en los corintios. Apolos había regado esa palabra. Esa palabra ya tendría que haber dado fruto en esta iglesia. Pero es una iglesia que no estaba produciendo fruto. Es una iglesia que no estaba madura. Este pueblo, a pesar de que ellos habían enseñado y enseñado y enseñado, era un pueblo que estaba en una unidad de cuidados intensivos espirituales, porque su nivel de inconsciencia era grave. Aunque sabían que era lo bueno, que tenían la palabra de Dios, aunque ya se había sembrado allí, aunque ya Dios había hecho allí un montón de milagros, un montón de demostraciones de su amor, ellos seguían en ese nivel de inconsciencia. Pero ellos creían que estaban súper bien. Ellos creían que estaban arriba en el nivel de conciencia 15. Pero llega Pablo y les escribe esta carta y es como bajarlos de la nube. No sé en qué nivel de inconsciencia estamos nosotros, pero hay algo que yo sí sé y que me decía el Señor, que es lo que detiene nuestro nivel, que nuestro nivel de conciencia cada vez sea más grande. ¿Qué es lo que detiene el progreso en esa escala? El pecado. No hay otra cosa. El pecado. El pecado es el mismo que a veces nosotros no vemos o que lo vemos como algo normal. No, creemos que es normal lo que hacemos. Y es porque nuestro estado de conciencia se está alimentando de lo que nosotros vemos afuera. Y veía algo en las redes sociales y es algo que me indispone, que me impacienta, que me da tristeza. Y es ver cómo los famosos dan mal testimonio por un lado, por el otro lado, pero salen diciendo que son cristianos. Y los ve uno casi desnudo, los ve uno bailando música mundana, los ve uno cantando música mundana, haciendo tremendos espectáculos, pero dicen que son cristianos. Y esa es la imagen errónea que el enemigo ha querido meter. O sea, tú puedes ser cristiano, ir a una iglesia, pero no necesitas cambiar nada. Nos han puesto la etiqueta de ser cristianos, pero en nuestra vida, ¿qué? Nuestra relación con el Señor, ¿dónde queda? Y es allí donde nuestro crecimiento se ve estancado. Es allí donde el pecado lo empezamos a ver como algo normal. Y empieza Pablo a abrirle los ojos a este pueblo y les dice, es que ustedes son celosos. Yo vengo de ustedes la primera vez y yo no les pude hablar como a cristianos maduros, o sea, yo no les pude dar comida sólida. Yo no pude alimentarlos como si fueran alguien normal. Me tocó darle leche. En la unidad de cuidados intensivos, allá no va al restaurante del hospital. Allá solamente existen unas leches que las pasan al paciente a través de sondas y de eso se alimentan. Por 1 año, 2 años, el tiempo que esté allí, pero todo el tiempo está alimentándose a través de leche, a través de sondas, porque su cuerpo no recibe nada más, no tiene la capacidad de masticar los alimentos. Y eso es lo que pasa en esta exhortación que Pablo hace. Dice, oigan, ustedes ya debían estar comiendo alimentos sólidos, pero yo vine la primera vez y les tuve que dar leche, y ahora siguen siendo igual de inmaduros y me toca seguirles dando leche.
Y es una exhortación que el Señor trae en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando en el Evangelio? ¿Y será que ya podemos digerir o será que todavía nos tienen que dar la leche? Y Él les dice, miren, les voy a dar señales de que ustedes son inmaduros, de que ustedes todavía no son capaces de masticar. Y lo primero que le dice es, ustedes son celosos. ¿Y qué son los celos? Los celos son el miedo a perder algo, a perder a alguien, a perder al cónyuge, a perder los hijos, a perder la pareja, el empleo, los dones, tal vez el ministerio que el Señor nos ha entregado. Pero los celos son algo que impide que nosotros crezcamos espiritualmente, porque siempre tenemos miedo a perder. Cuando el Señor Jesús nos dice que nos tenemos que despojar, que tenemos que menguar, que tenemos que renunciar a nosotros para poder crecer en Él. Y Juan lo dijo, Juan el Bautista lo dijo muy claro cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Pero a veces nosotros llegamos al Señor y entonces todo es yo, ¿cierto? Se trata de mí. Y es porque hemos dejado que al Evangelio, que al cristianismo, entre la filosofía y entre la psicología del mundo. Donde yo vengo con mi necesidad, yo vengo con mi enfermedad, yo vengo con mis problemas, y soy yo, y entonces nos deleitamos, y me van a perdonar. Yo sé que a mi esposo no le gusta, pero se fue. Aprovechemos que fue. No me gustan las canciones en medio de la alabanza que se tratan de mí, porque es que este servicio se trata del Señor. Este servicio se trata de adorarlo a Él, de cantarle a Él, de cantar de sus cualidades, de sus atributos, de decirle lo que Él es. Pero a veces hay canciones, y yo he visto que nos deleitamos, que nos quebrantamos, que nos emocionamos cantando canciones que hablan de mí. Y yo te encontré, y yo te necesito, y yo peleo, y yo lucho con eso, y yo digo, ¿y dónde está el centro de esta reunión? Si el centro de esta reunión es Cristo, ¿dónde lo estamos dejando? Nos emocionan las canciones, ¿cierto? Y estamos viviendo emociones, y esas emociones no nos dejan madurar en el Señor. Esas emociones no nos dejan ir más allá, ver más allá, y por eso es que no conocemos al Dios que adoramos. No conocemos al Dios que decimos adorar, porque no cantamos Biblia, porque no sabemos Biblia, porque no conocemos sus atributos, y eso nos deja en un estado de inconsciencia. ¿Qué otras señales de inmadurez hay? No controlamos la lengua. Y hablamos una cosa, y hablamos del uno, y hablamos del otro, y señalamos, y juzgamos, y no controlamos nuestra lengua. No tenemos dominio propio de nuestras acciones. No tenemos dominio propio cuando nosotros nos dejamos llenar de ira, llenar de rabia y de, ay, yo soy así, de malas, yo soy así. Y el Señor me entiende y ahí voy. No, es que no tengo tiempo, después. Eso es falta de dominio propio. Cuando cambiamos la escala de valores, yo digo, me importan más las riquezas y las cosas de este mundo, entonces yo me enfoco en trabajar y en ir en pos por las cosas de este mundo. La casa, el carro, la abeja, el marrano, no sé. Un montón de cosas que anhelamos, que creemos que necesitamos, pero que a la final no estamos ni tan necesitados de eso, sino que son antojos, son cosas que nos creamos una necesidad a través de los medios de comunicación, que nos hacen creer que necesitamos tener un montón de cosas para satisfacernos. Otro signo de inmadurez es que a veces somos como Judas. ¿Cómo era Judas? A Judas le gustaba la plata, era falso. Pero hay algo más que nos hace ver como Judas, y es que abrazamos y besamos con hipocresía.
Yo lo veo aquí reflejado también en esta carta, cuando Pablo les dice versículos más adelante, ustedes están diciendo, no, es que yo soy seguidor de Pablo, y el otro dice, yo soy seguidor de Apolos, y se empezaron una guerra entre que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y Pablo les dice, oigan, ¿qué hubo pues? Es que ni Pablo es nada, ni Apolos es nada. Cristo es el que hace todo en nosotros. Cristo fue el que nos envió. Cristo es el que puso la semilla. Cristo es el que da el crecimiento. Sin Cristo no hay nada. No existe Pablo, no existe Apolos. Y a veces nosotros somos así como estos, como Judas. Tal vez Pablo llegaba ahí y llegaba Pablo y después detrás estaban peleando. Y lo hacemos no solo en las reuniones, lo hacemos no solo con los hermanos, sino que lo hacemos en la familia. A veces estamos llenos de odio, llenos de resentimiento, con falta de perdón, pero estamos abrazando y besando con hipocresía sin cambiar nuestra mente. Nuestro corazón muchas veces no encuentra satisfacción en Dios, y eso nos lleva a que encontremos o a que busquemos nuestra satisfacción a través del pecado. ¿Y cómo encontramos satisfacción en el pecado? Cuando lo abrazamos, lo toleramos y lo vemos como algo normal, aún diciendo que somos cristianos, aún diciendo que asistimos a una congregación de los santos, porque eso es lo que es esta congregación, la congregación de los santos, así nos llama el Señor. Cuando seguimos aferrados al pasado, esto no nos deja tampoco surgir, esto no nos deja salir, ir más allá, crecer al nivel que el Señor nos está pidiendo. Cuando tenemos siempre una excusa válida para no buscar al Señor. ¿Válida para quién? Válida para mí. Señor, pero es que tú conoces mi debilidad, Señor, pero es que tú sabes, Señor, pero es que no. Y siempre es mi excusa, que es válida, pero no nos damos la oportunidad de crecer. No nos damos la oportunidad de comer ese alimento sólido, no nos damos la oportunidad de sacarle toda la sustancia de la palabra y de empezar a vivir como el Señor quiere. Asistimos al templo, pero estamos en un estado de conciencia que se llama estupor. Y me encontré buscando el significado de estupor, y quiero que lo escuche muy bien, porque puede ser el nivel o el estado en el que nosotros estamos. Dice, el sujeto se encuentra dormido, no atiende estímulos, pero suele despertar por medio de estímulos vigorosos y repetidos que causan dolor, retornando luego al estado inicial una vez que cesa el estímulo. La respuesta a las órdenes verbales es lenta e inadecuada, y a veces ausente. Pero entre la somnolencia y el estupor está el sopor. Y yo busqué qué es el sopor. Sopor es aburrimiento y fastidio. Es alguien que es incapaz de obedecer órdenes sencillas, se limita a pocas palabras y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Miren lo que es el estado de estupor, espiritualmente hablando. Físicamente hablando dice que solo reacciona a estímulos vigorosos, repetitivos y de dolor. Pero cuando se termina el estímulo, la persona regresa al mismo estado. ¿Creen ustedes que esta cuarentena fue un estímulo vigoroso y doloroso? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó después de que se acabó el estímulo vigoroso y doloroso? Volvimos al estupor. Volvimos al estupor. Entonces nos importa un pepino el Señor, porque es que me está doliendo, y cuando el Señor viene y calma nuestro dolor, de mala, Señor, ya, pues ya. Ese es un estado de estupor en el que tristemente la iglesia cristiana está hoy en día. Pero entramos al estado de sopor
donde estamos con aburrimiento y fastidio, y qué pereza eso, qué pereza leer la Biblia, es que yo la cojo y me duermo, y es que yo voy a orar y 10 minutos y ya me aburrí, como que qué voy a decir. Entonces en ese sopor somos de pocas palabras, no nos damos cuenta de lo que sucede alrededor, porque no somos capaces de interceder por nadie, porque no tenemos el amor por los hermanos, porque nos da 5 si venimos y nos congregamos, y si hablamos o no con el hermano. Yo llegué y me fui y ya, no me di cuenta de nada más. A duras penas, medio fui capaz de escuchar la palabra, pero somos incapaces de obedecer órdenes sencillas. Órdenes sencillas que da ¿quién? Que da el Señor. Porque las órdenes aquí no las da el pastor, no las da el servidor, no, las da el Señor. Y nos las da a través de su palabra. Si estás mintiendo, el Señor te ha dicho, no, deja de mentir. Dice, no, Señor, es que tú sabes que una mentirita piadosa, es que tú sabes que estoy luchando con eso. Deja de fornicar, no, Señor, es que después, deja de adulterar, no, es que tienes que perdonar, sí, yo sé, pero me cuesta, me duele. Y nos limitamos a eso, es así de sencillo, porque soy yo, porque mi mente no he permitido que el Señor la cambie y que la renueve a través de su palabra. Estamos estudiando, la hermana Berta, mi esposo y yo, un curso excelente que se llama Consejería Pastoral. Cómo aconsejar bíblicamente. Y hay algo que me ha impactado de este cómo aconsejar bíblicamente, y es que nosotros no cambiamos la conducta, no cambiamos las metas de las personas, pero sí tenemos que llevar a la persona a que cambie su mente. Porque si no cambiamos nuestra mente, entonces nosotros nos vamos a quedar igual, como niños tomando la leche, como dice Pablo. No maduraron cuando estaba aquí, volví y no ha madurado nada. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tenemos que esperar para madurar? Y es porque nuestra mente no ha cambiado. Dice, les voy a leer en esta Biblia, que tiene siempre como la introducción a todos los libros, y dice que los cristianos en Corinto vivían en un ambiente de corrupción y de pecado, desenfrenado. Por esa razón sentían la presión de adaptarse a los bajos principios morales de quienes los rodeaban. ¿Nosotros estamos viviendo rodeados de gente que tiene bajos principios morales? Sí. Esto no ha cambiado. Esto lo vivía la iglesia de Corinto en el año 56 después de Cristo, y lo estamos viviendo nosotros ahora, y aún peor, porque los medios de comunicación difunden toda esta información, y eso se va así como el viento y llega rapidísimo a todos lados. Dice, muchos de los que habían sucumbido sostenían que eran libres en Cristo. Pero ¿qué significa ser libre? Para resolver esta confusión, Pablo escribió esta carta a la iglesia. Cantamos y decimos, libre, tú me hiciste libre y libre soy, cantaré y danzaré y la casa del Señor y soy libre y soy... Pero yo digo, Señor, pero ¿somos libres de qué? Si seguimos sumergidos en lo mismo, si seguimos abrazando lo mismo, si no hemos permitido que nuestra mente cambie. ¿Y cómo cambia nuestra mente? A través de esto, mis hermanos. No hay otra forma de cambiar mi mente. La metodología de la psicología, de los coach, porque ya no son predicadores de la palabra, sino que son coach del pensamiento positivo. Y yo puedo, y yo si yo creo, yo puedo, y yo lo puedo cambiar, y yo puedo, y piensa positivo, y no sé qué. Y digo, sí, muy lindo, ¿cierto? Eso suena atractivo. Piensa positivo, levántate con energía, con el ánimo al 100%, y da lo mejor, y ¿dónde queda el Señor? Yo no me imagino a Pablo pensando positivo. En medio de la cárcel, donde estaba allí con grilletes, Pablo pensando positivo, voy a salir de aquí, es que si yo creo, yo puedo, y yo puedo, y yo puedo.
No, Pablo no estaba pensando positivo. Pablo estaba alabando y adorando al Señor. Estaba enfocado en su meta y su meta era predicar a Cristo. ¿A costa de qué? A costa de todo, incluso de su propia vida. Pablo dejó que el Señor cambiara tanto su mente que llegó a decir: todo lo que tengo. Y era mucho lo que Pablo tenía, era mucho lo que Pablo había aprendido. Era más preparado que un cumis. Y de todo eso lo estimo por basura, por amor a mi Cristo. ¿Cuándo será que tú y yo podamos llegar a decir eso? No importa si tengo todo, no importa si tengo nada. Pero mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y volviendo a este espíritu de estupor, yo lo analizaba aquí, yo decía: Señor, esto es una respuesta excelente, es una explicación excelente de cómo estaba esta iglesia y de cómo estamos nosotros hoy. No es más. Creemos a veces que estamos fuera de peligro, que ya no, yo ya no estoy en la UCI, oiga, no, yo ya tengo una conciencia tremenda. Pero es porque hablamos muy rápido, porque no nos analizamos nuestra vida. No sé si han escuchado: no, ese hermano era cristiano, pero está apartado, está en el mundo, está haciendo lo mismo. Y yo digo: cristiano. Mire hasta dónde va nuestro nivel de inconsciencia, que decimos que un cristiano se hace por ir a la iglesia, que un cristiano se hace solo por escuchar la palabra, que un cristiano se hace solo por ayunar. Un cristiano se hace cuando entiende lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y cuando yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz por mí, olvídate que yo nunca me voy a ir al mundo a hacer lo mismo que hacía antes. Así esté sufriendo, así esté padeciendo, así esté siendo tentado, yo me voy a poder sostener en el Señor. Cristianos apartados no hay, no nos comamos ese cuento, esos no existen, no existen, yo no los veo en la Biblia. Yo en el Nuevo Testamento no veo a ninguno de esos cristianos, de esos apóstoles, de esos que volvieron atrás y que fueron peores, no. El que no era y se devolvió, ¿cierto? Judas no era y terminó ahorcándose. Pedro, aunque volvió atrás, Pedro volvió a pescar. Pero a Pedro le faltaba entender algo y el Señor Jesús se lo hizo entender después de que resucitó, que les preparó el desayuno, el pescadito, y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Ponte a trabajar. Pedro, ¿tú me quieres? Ponte a trabajar. Y eso es lo que el Señor hizo en Pedro. Pedro le faltaba hace poquito y el Señor se lo afirmó ahí. Pero cuando yo nunca he sido, definitivamente. El que dice que viene a la iglesia y que juega entre que viene y va, no. Yo digo que es mejor que no diga que son cristianos, porque da un mal testimonio tremendo. Entonces eso aparta a las personas. Ahí es donde nosotros nos hacemos tropezar a otro, porque ese otro que puede tener la oportunidad de escuchar el evangelio, de acercarse al Señor, no lo va a hacer. Que dice: no, yo para qué me voy a esforzar, pues yo qué voy a ir allá, si esos no cambian, si esos siguen igual, si esos pelean, si esos no se soportan ni a los vecinos, no se aguantan a ellos mismos, si esos dicen mentiras, esos estafan, yo qué voy a ir allá, pues sigo siendo igual como estoy. No sé en qué nivel de la escala de Glasgow nos encontramos nosotros. De 1 a 15, teniendo uno un nivel tremendo de inconsciencia, yo estoy segura que aquí no hay ninguno que esté en escala 1, porque ya todos hemos escuchado, porque ya todos empezamos a subir la escala, pero en ese nivel de conciencia, de inconsciencia, creo que es tiempo de que nos analicemos y miremos dónde vamos.
o si estoy en ese estado de estupor, dormido, medio reacciono cuando el Señor me sacude, cuando mis hijos se enferman, cuando tengo un problema, cuando se me acaba el empleo, y ahí como que medio reacciono y sí, Señor, dame un empleo, Señor, sáname, Señor, dame, y bueno, llega el Señor, te da, y luego te olvidaste de nuevo. No sé si estamos en ese estado de estupor, en el estado de sopor, o en qué escala vamos. Aspiro, le ruego y le pido al Señor que nos ayude, que nos instruya, que nos redarguya, que nosotros no nos quedemos igual que la iglesia de Corinto, pidiendo toda la vida la lechita, estando toda la vida en una unidad de cuidados intensivos. Cuando la persona reacciona en la unidad de cuidados intensivos y se siente un poquito mejor, la pasan a cuidados especiales, donde ya le empiezan a dar comida sólida, y luego de cuidados especiales a una habitación y después para la casa. No sé si estás en la UCI, en los cuidados especiales o en la habitación, o ya estás en la casa. No, a la casa nos vamos cuando el Señor nos llame, a la casa de nuestro Padre. Amén. Entonces, hagamos ese análisis, mis hermanos, a conciencia. ¿Qué nivel estamos? ¿Qué es lo que el Señor pide y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Estamos siendo celosos? ¿Estamos teniendo esos celos incorrectos? ¿El miedo a perder algo que ni siquiera me pertenece? ¿O de verdad yo tengo celo por el Señor? El celo por el Señor me hace perder lo mío para aferrármelo de Él. Padre, gracias de nuevo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, haces una radiografía a nuestro espíritu, a nuestro corazón. A través de tu palabra nos llamas, nos invitas a cambiar nuestra mente, a cambiar, Señor, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones. Señor, no podemos seguir siendo esa iglesia tibia. No podemos seguir siendo esa iglesia que se encuentra en estado de estupor, donde solamente reaccionamos un poco cuando nos duele algo, pero luego volvemos al estado inicial. Te ruego en el nombre de Jesús, no solo por mi vida, sino por la vida de mis hermanos, que podamos, mi Rey amado, aferrarnos a ti, que podamos renunciar al pecado, que podamos encontrar nuestro deleite en ti. Papá, no importa qué nos duela, no importa cuánto nos cueste, la recompensa viene de parte tuya y no hay nada más delicioso que estar en tu presencia. No hay nada más delicioso para nosotros que abandonarnos en tus manos